Mira, Bernardino, lo que, a final de cuentas, de lo que se trata es que el Poder Judicial funcione mejor, que todo el entramado de la justicia funcione mejor, porque si no funciona, lo que se genera es la impunidad. Y la impunidad es el motor de la descomposición social y es el motor de la violencia. ¿Tú crees que en algo ayude la propuesta del presidente sobre una reforma radical al Poder Judicial? ¿En qué consiste esto? Pues mira, el presidente de la República ha dicho, Venus, que hay que democratizar el Poder Judicial. ¿Y cómo quiere democratizar al Poder Judicial? Lo quiere democratizar de la siguiente manera, eligiendo a los ministros de la Corte, a los magistrados. Esto en algunos otros países, por regla general, la mayor parte de los países en sus constituciones no solamente señala que deben de ser designados o a propuesta inclusive por los presidentes y aprobado por los senados. Pero hay un país, por ejemplo, la Constitución de Bolivia, sí señala que se tiene que designar del voto del sufragio universal, dice, a los magistrados que integran el Poder Supremo, ¿no? Bueno, allá está bien para ellos, a ellos les funciona. Pero la pregunta aquí es para nosotros si realmente nos va a funcionar. Yo quiero ver algunos datos y los datos que están inclusive hablando ahora de los fideicomisos que les quieren quitar al Poder Judicial, de 14, 13 fideicomisos. Pues está hablando obviamente de alrededor de 15,000 millones de pesos. Que es un dinero. Es mucho dinero, pero mira, vamos a ver porque en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2024, la estrategia programática, habla justamente de cómo están integrados este Poder Judicial. 930, digamos, tribunales hay, o órganos jurisdiccionales, como le llaman ellos, son los que imparten justicia, ¿no? Tribunales, juzgados y obviamente toda la estructura del Poder Judicial. Dentro del Poder Judicial de la Federación existen 39 tribunales colegiados de apelación. En total, vamos a llamarle así, entre tribunales y entre lo que son juzgados, hay 429 en un momento de lo que viene a ser tribunales y juzgados integrados en su totalidad en toda la República Mexicana. Esto equivale a alrededor de 1,260 magistrados y alrededor de 458 jueces. En total, estamos hablando de 1,718 magistrados y jueces, ¿no? Que a lo mejor algunas personas dicen, no, pues que son muchos, pero para un país de no es a lo que me refiero a que sean millones muchos, de sino personas. voy con la propuesta del presidente, sufragio universal. Tú imagínate hacer una elección en total en alrededor de estos magistrados y jueces, 1,718 te decía, pero no hay que olvidar también que hay otras personas que se encargan de hacer el aspecto de la defensoría pública, ¿no? Los defensores públicos, como comúnmente se le llaman, son 892. En total serían 2,610 cargos de elección popular. Entonces, ahí empezamos con el tema. Esa es la idea, ¿no? Bueno, vamos a ver si el presidente o con esta propuesta, 2,610 cargos aproximadamente, se tendrán que elegir. ¿Cómo se van a elegir, Venus? ¿Quién va a hacer la elección? ¿De dónde van a salir estas propuestas? En algunos casos, estas propuestas, entiendo, en Bolivia, por ejemplo, es propuesta precisamente de un listado que viene a través y que lo aprueba la Cámara de Diputados y después van a la elección esas personas. Pero esas personas, ¿de dónde van a tener el presupuesto? ¿Qué capacidad van a tener para entender lo que es la administración de justicia? Claro, ¿cómo valorar un expediente? ¿Cómo dar un resultado de ese expediente? Ese es el principal problema que yo veo, porque en el momento en que todos los jueces y hasta los defensores de oficio fueran electos por el voto popular, se va a politizar la función jurisdiccional, que es muy técnica. O sea, es una función sumamente técnica de especialistas y eso se puede perder en ese intento de democratización. En el Poder Judicial hay un Consejo de la Judicatura Federal, que es lo que pocas veces se habla de él. Ese Consejo de la Judicatura Federal surgió con una reforma constitucional en 1994 y al crearse ese Consejo de la Judicatura se encarga de vigilar y supervisar a los jueces y magistrados de todos estos tribunales. Aquellos que se portan mal y que tienen denuncias y hechos de corrupción son sancionados, Venus. No recuerdo cuántos hay ahora en ese aspecto, pero esa es la parte de la responsabilidad de ese Consejo de la Judicatura Federal. Entonces,
hablando un poco de la corrupción, pues bueno, obviamente dentro de estas características, cuando hay pruebas, hay una denuncia de un juez que se ha portado mal, de un magistrado que se ha portado mal, pues indiscutiblemente va a ser sancionado, inhabilitado y destituido de su cargo. Sí, no, es que mira, yo estoy de acuerdo con el presidente López Obrador en que en el Poder Judicial hay corrupción, tanto en el de la Federación como en el de los estados. Hay corrupción, ¿no? Mira, hasta en la Suprema Corte de Justicia ha habido ministros impresentables. Te voy a dar un ejemplo porque te me quedas viendo así. No, es que yo digo, no me atrevo a decir esa afirmación. Hay gente, se supone hay gente muy piensa, honorable, ¿no? Yo pienso que, pero también ha pasado por ahí cada elemento. Hay uno que hasta tuvo que renunciar por el escándalo que se venía, que era Medina Mora. O sea, sí hay corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Yo no, en esto estoy de acuerdo con el presidente. Lo que no sé es si reformando la Constitución para que los jueces y magistrados y ministros sean electos por el voto popular sea la solución para limpiar al Poder Judicial. Pues que ya te digo, por ejemplo, si hay elecciones, entonces estamos hablando de alrededor de 2.600 cargos que vamos a elegir, muy parecidos a las elecciones federales de diputados, senadores. Va a ser un relajo, es una organización impresionante. El INE, el Instituto Nacional Electoral, supongamos que es sería el encargado de hacer todo el proceso electoral para elegir a los magistrados y jueces de este país, pero no solamente a los federales. Entonces estamos también hablando de los locales, de los magistrados y jueces locales, de las 32 entidades federativas. Entonces es una amplitud muy grande para hacer un proceso electoral. ¿Cada cuándo se tendría que hacer el proceso electoral para elegir a los jueces, a los magistrados? ¿Cada 3 años, cada 6 años? No pues sabemos, mira, es una organización muy amplia. Ahora, ¿dará confianza y certeza a esa elección? Pues a mí se va a politizar, pues se politiza. Se va a politizar. Yo pienso que en el diagnóstico está correcto el presidente en las dos soluciones que propone, que es el voto popular para los jueces por un lado y estrangularlos con el dinero por otro lado. No creo que esas dos propuestas limpien al Poder Judicial de la corrupción. Al contrario, yo creo que se debe asignar más presupuesto al Poder Judicial, porque ya lo vimos, o sea, 3 jueces, la media nacional, por cada 100,000 habitantes. Se necesitan mucho más jueces, hay que crear nuevos jueces de distrito, más magistrados, y todo eso cuesta dinero, y si no, nada funciona. No, y el tema va más allá, porque al final del día, cuando tú tienes como juez un expediente en las manos, los expedientes no son de una sola hoja, Venus, sino son de muchas hojas y de muchos actos que se han ido ejerciendo durante mucho tiempo, un amparo, una demanda penal, civil, etcétera. Y eso debe ser en su, digamos, para armar ese expediente, no solamente es responsabilidad del juez, hay una serie de personal que está alrededor de este trabajo que necesita tener una capacitación, y el Poder Judicial de la Federación se encarga también de capacitar a sus servidores. Entonces es otra grande responsabilidad que tiene, y se necesita el dinero para ese tipo de capacitaciones. En fin, pues esto está muy complicado, pero bueno, que hay que mejorar el Poder Judicial, hay que mejorarlo. Nos vamos a mensajes.